A esta hora presentamos Pymes Perú. Muy buenas tardes, amigos, amigas, hermanos y hermanas que están en sintonía de Radio La Luz en los 1080 de la amplitud modulada. Esta es una edición más del programa Pymes Perú. Hoy 5 de marzo del año 2012 desde Lima. Saludamos a lo largo y ancho de nuestro territorio patrio a todos los que nos sintonizan a través de la señal de Radio La Luz en las diferentes regiones, provincias y claro, saludamos la inauguración de la siguiente emisora en Camaná, donde se encuentra el ministro Honorio. Somos parte de la familia y nos sentimos felices cuando vamos avanzando. Vamos a saludar a quienes nos siguen también por internet en la www.radiolaluz.com. Para todos ustedes, para nuestros seguidores del Facebook, del Twitter, del YouTube, para todos ustedes, saludos fraternos. Hoy día nuestro tema de comentario será el tema de inclusión social a partir de la salud, la educación y la economía local. Y por cierto, está con nosotros la magíster Jenny Mellado para hablarnos sobre el tema tributario. Claro está que el gran negocio de los malos políticos y de las ONGs caviares es la pobreza de miles de peruanos. La noticia es que del 34.8% del 2009 solo se redujo al 31.3% en el 2010 y algo similar en el 2011. Por ello, el Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú, CONPIMEP, con la Corporación de Radio y Televisión, hacemos los esfuerzos de llevarle noticias reales, alternativas de solución para el crecimiento sostenible de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestras empresas y de nuestro país. Y hablando de nuestra familia, ciertamente un recorrido inesperado tuve que efectuar el día de ayer, desde el sábado en la noche, viaje a Huaraz, Caroas, Mancos, Mita, la comunidad de Amashca, Huaypán. En realidad nos ha tocado caminar varias horas, nos ha tocado pasar un trabajo acelerado, reunidos con el juez, el gobernador, reunido con los regidores, gracias a la regidora Ruby Rojas, quien ha sido realmente toda una muestra de mujer fortaleza para trabajar por nuestros pueblos. Pocas veces hay gente aguerrida que camina, que escala, que realmente sí tiene pasión por ayudar a nuestra gente. Hemos tenido una jornada importante y al final les voy a dar el dato, el por qué. Ahorita solo les digo que hay dos grandes novedades que daremos a conocer este fin de semana como logro del programa Pymes Perú. Y claro, para no dedicarme a comentar todas las cosas que he encontrado en los próximos días, les alcanzaré el artículo que he escrito ayer justamente en medio de toda esta carrera, denominado Día Único, y ustedes lo van a saber por qué. Hoy quiero hacer brevemente la referencia a las noticias. Regiones mineras encabezan ranking de desnutrición crónica infantil en el Perú. Más de 500.000 niños son los afectados en todo el país, principalmente de Huancavelica y Cajamarca. El informe revela que hubo estancamiento de 10 años para combatir este problema. Esto lo dieron a conocer ciertamente la semana pasada, pero no pasa obviamente de la noticia por cuanto es un problema, es un flagelo. Se ha dicho que esto no solo el problema es el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia, es también un flagelo la desnutrición infantil, y que dicho sea de paso hay algunas zonas vulnerables. Se ha dicho que la desnutrición crónica infantil suma 529.537 a nivel nacional, que representa el 15% de la población infantil. Y las zonas más vulnerables, ciertamente, son las regiones de Huancavelica con el 46,4%, Cajamarca con el 29,9%. Insisto con Cajamarca, tiene la mina más importante, tiene riqueza y su gente está desnutrida, los niños están desnutridos. Huánuco 28,8%, Apurímac
3%, Ayacucho 28,1%. Y claro que en Lima no se escapa. En Lima hay aproximadamente 50.333 niños desnutridos con el 5%. Y por cierto, entre ellos están los distritos de San Juan del Lurigancho con 6.803, Villa El Salvador, Villa María El Triunfo y Puente Piedra. Esa es la realidad de nuestra población. Pero bueno, nos pasamos de las noticias lamentables a noticias positivas. Nuestras reservas internacionales netas crecieron a $53.985. Nunca en la historia realmente nuestras reservas internacionales crecen y crecen y crecen. En el 2001 teníamos $8.613.000 de reservas. Hoy tenemos $53.985 millones. Otra buena noticia, la compra de libros escolares nuevos ya no es obligatoria. Norma se oficializó con la aprobación de una norma y publicado en El Peruano en la que prohíbe a los colegios exigir textos escolares nuevos o diseñados para un solo uso. La ley aprobada es por las denuncias de pagos de comisiones de parte de algunas editoriales a los directores de los colegios, según se dio a conocer hace algunos días en algunos medios televisivos. Otra noticia buena. Para mejorar oferta exportable, Andina Sierra Exportadora, que preside el ingeniero Alfonso Velázquez, ex ministro de la Producción, firmó una alianza con la Asociación de Municipalidades del Perú, más conocido como AMPE, e INICAN en la ciudad de Trujillo en el marco del 30 aniversario del AMPE. Felicitaciones, ingeniero Alfonso Velázquez, y al ingeniero César Acuña, presidente de esta organización del AMPE. Otra noticia que no me alegra, pero que sí es bueno que lo sepan, porque ustedes son los que le pagan. Las microfinancieras han colocado el 69% de sus créditos al interior del país. Asciende aproximadamente, ha crecido en 19% en el 2011, acumulando 23.039 millones de soles en crédito. La caja de Arequipa 2.112 millones, la caja de Piura 1.539, la Libertad 1.305 millones, son las cajas municipales que encabezan las colocaciones. Provecho, porque le cobran fuerte a nuestra gente. No tienen todavía criterio, como hoy día me preguntaba una periodista del diario La República y me decía cuál sería entonces mi punto de vista. Y lo digo a ustedes también, amigos oyentes, que así como a las mineras se les pide que aporten con un canon para el desarrollo y la inclusión social del pueblo, estas cajas municipales, estas pymes usureras, varias de ellas, y se la digo con toda autoridad, deberían de aportar un fondo para la capacitación que ayude a la asociatividad, a la competitividad de estas microempresas, de estas pequeñas empresas, quienes realmente pagan altos intereses a estas instituciones crediticias. No voy a continuar, lo voy a dejar para los siguientes programas, los indicadores de cómo ha evolucionado el tema de la incidencia en la pobreza, porque claro, hay algunas noticias que son importantes, que las daremos a conocer el día de mañana, como el caso del Banco Mundial, donde se ha sumado con un fondo importante para el Perú en la gestión ya del presidente Ollanta Humala, que son más de 3.000 millones. En fin, vamos a dar pase inmediato a conversar con la magíster Jenny Mellado sobre el tema. ¿Cuál es el tema de hoy, mi querida Jenny? Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos. Rómulo, queríamos el día de hoy conversar acerca de un tema que a veces se deja un poco de lado en el área tributaria, y es el tema de las mermas y los desmedros, que están dentro de lo que son los inventarios. Pero antes de eso quería comentarles, si me permites, Rómulo. Correcto, adelante. Un artículo muy importante, muy interesante, que se publicó el día de ayer en un diario de nuestro país. Y ellos nos daban, asesor, director, empresario, nos daba unas claves de trabajo en equipo. Yo se los dejo para que ustedes lo piensen, para que vean si está bien, qué es lo que, si pueden aplicarlo a sus empresas, etcétera. Y de repente, Rómulo, también tú nos puedes comentar un poco. En las claves del trabajo en equipo nos decía, una de ellas es la visión compartida. Y es que el líder tiene
el desafío más grande en lograr que su visión sea compartida con cada miembro de su equipo. Esa visión debe ser simple, fácil de entender y de recordar. Y sobre todo debe ser inspiradora y no solo enfocada en aspectos económicos. Recuerde que los miembros del equipo tarde o temprano se preguntarán ¿qué hay en esto para mí? Segundo, nos menciona que es la disciplina. La disciplina es muy importante porque tenemos que recordar que el nombre de este juego empresarial es resultados. Y por lo tanto, debemos trabajar solamente con personas que demuestren verdadero interés en cumplir los objetivos. Nos mencionaba también una clave importante, la mística, porque para conseguirlo, decía este asesor, debe promoverse fuertemente la comunicación, pero debe tenerse cuidado con la familiaridad en exceso, porque puede generar la falta de orden. Nos mencionaba aquí él que se deben pagar 3 tipos de salario. Un salario económico, que son los saberes, un salario emocional, que es el reconocimiento, y a la vez un salario espiritual, que es la visión inspiradora. Si solamente se paga un salario económico, podría estarse creando una cultura de mercenarios. Y por último, nos mencionaba las competencias esenciales, que son 3: el blindaje financiero, la armonía familiar y las habilidades de comunicación. Fortalecer las habilidades de persuasión e influencia de los líderes de los equipos de trabajo. Recuerde muy bien que toda buena idea bien comunicada le puede dar muy buenas satisfacciones, pero mal comunicada podría traerle solamente frustraciones. Bien, muy bueno el artículo, definitivamente, amigos, muy bueno el artículo. Vamos al tema que nos compete, porque este es justamente parte de Pymes Perú, de orientarles ahora, justamente de compartir. La magíster Jenny Mellado va a compartir con nosotros este tema de orientación tributaria para evitar de cometer errores que a veces por desconocimiento se hace. Correcto. Y bueno, como mencionábamos, en el tema de los inventarios, de las existencias, que básicamente son activos que se van a mantener para la venta, esa cosa que nosotros vendemos en nuestra empresa o que usamos para el proceso de producción, para la venta de nuestros artículos, o que son los suministros que van a formar parte de esta producción, podemos encontrar mermas y podemos encontrar desmedros. ¿Qué cosas son mermas? ¿Qué cosas son desmedros? Son pérdidas. Ambas son pérdidas de esta existencia, de este inventario. Pero hay una diferencia básica. Las mermas son pérdidas en la cantidad. En cambio, los desmedros son una pérdida de calidad. ¿Por qué estos datos son importantes? Porque vamos a poder deducir tributariamente estas pérdidas de nuestros resultados. Entonces, ¿cómo podemos nosotros justificar que existe una merma o que existe un desmedro? Una merma se va a justificar a través de un informe técnico. Y este informe técnico tiene que ser emitido por un profesional independiente. Ahora, en esta parte, Jenny, sí, generalmente, hablando de lo que es pequeñas empresas, microempresas, generalmente esto no funciona, ¿no? O sea, no lo hacen. No se realiza. No se necesita, sí se necesita. Lo que digo es que no se lleva a cabo. Ahora, ¿por qué no se lleva a cabo? Quizás uno sea porque, bueno, es falta de conocimiento, pero quizás sea también porque no lo ven importante. Pero es importante en el sentido no solamente tributario, sino que también va a poder ayudarles a tener una mejor toma de decisiones, porque no todo lo que no todo se va a mandar al gasto o no todo va a ser costo necesariamente. Si nosotros tenemos una estructura correcta de nuestros estados financieros, nuestro balance general, nuestro estado de resultados, vamos a poder ver dónde estamos cometiendo el error, dónde es que estamos gastando más o en qué es lo que estamos de repente está influyendo en nuestro precio. Entonces vamos a poder, si nosotros hacemos este estudio, vamos a poder dar un precio más competitivo a nuestros clientes. A eso se debe, perdóname una pregunta. Sí. A eso se debe que estas cadenas grandes, por ejemplo, algunas veces hacen un cierrapuertas o algunas veces lanzan promoción de algún producto específico. Las cadenas, por ejemplo, cuando ya está cerca la fecha de vencimiento, digamos, de productos alimenticios, ¿no?
ya está perdiendo esa perfecta calidad, entonces hacen ese tipo de descuentos para poder venderlo más rápido, y lo que ya no se puede vender se puede deducir de sus ingresos como haciendo este procedimiento. En el caso de los desmedros, como decíamos... Perdóname, deducir, o sea, a ver, quisiera entenderlo. ¿Deducir qué? ¿En qué momento lo notas, digamos, esa deducción que te beneficia? ¿Al momento de pagar a la SUNAT? Claro, al momento de hacer la declaración del impuesto a la renta, la declaración anual del impuesto a la renta. La que se tiene que hacer ya en estos próximos días. Claro, así es. Creo que es hasta el 26 de marzo, si no me recuerdo. Empieza el vencimiento de meses, así es. Okay. Correcto. Entonces, en el caso de los desmedros, que son la pérdida de la calidad, por ejemplo, si son productos comestibles, si ya pasó la fecha de vencimiento, ¿no? En el caso, por ejemplo, de zapatos, pues si ya la plantilla está rota, o si la hebilla está malograda, etcétera, tiene que destruirse. No solamente basta decir, bueno, esto ya no se puede vender, no, sino que tiene que destruirse, y tiene que ser con la presencia de un notario público. Pero destruirse un producto, vamos a ponerlo que es prendas de vestir. Sí. ¿Destruirlo eso? Claro, para que pueda ser aceptado como un desmedro, es decir, que ya no va a poder venderse, ya no va a poder generar ningún tipo de ganancia. ¿Y no se puede donar eso? El procedimiento de donar ya es otro. Entonces, si vamos a... se puede donar. Ya no pasa por desmedro. Ya no pasaría por desmedro, claro que no. Pero que podría hacerlo. Podría donarse, sí, y el procedimiento para donar porque es distinto, ¿no? Quemar los zapatos, por poner un ejemplo, o la ropa. Cuando hay tantos niños, tantas familias, muchos lugares que requieren un abrigo, o sea... Definitivamente hay otras alternativas, pero por ejemplo, si son medicinas y ya pasó la fecha de vencimiento, eso se tiene que destruir sí o sí. En esos casos sí. Así es. En el caso de que sea nocivo para la salud, que ya afecte a la población, entonces tiene que destruirse de todas maneras. Si vamos a seguir procedimiento de donación, por ejemplo, tenemos otras normas y podemos conversarlo en un siguiente programa, ¿no? Que es un tema sumamente importante. Sí, porque hay casos, por ejemplo, que hay que conocer la norma, hasta cuánto le permite que una compañía pueda, digamos, donar, y eso le da beneficio tributario. Existe beneficio tributario y hay reglas que se tienen que seguir, y sí, definitivamente podemos conversarlo posteriormente. Ahora, cuando vamos a hacer la destrucción de estos desmedros, porque ya nuestros productos, nuestros inventarios han perdido calidad, tenemos que comunicarlo a la SUNAT 6 días hábiles antes de hacer la destrucción. Esto es muy importante, porque si no, no va a ser aceptado. En el caso de las mermas... ¿Pero la SUNAT está presente? No. Puede que sí, puede que no. Eso es a discreción de la SUNAT. Pero se tiene que informar, y quien sí debe estar presente es el notario público o juez de paz a falta de notario público. En el caso de las mermas, tenemos que guardar, conservar un informe técnico. Este informe técnico tiene que ser realizado por un profesional independiente, competente y colegiado. Estas son 3 características importantes. Ahora, pero ¿cómo se define a un competente? Porque competente en la materia, que sea conocido en la materia. El colegiado, bueno, porque obviamente ha cumplido requisitos para recibir una colegiatura, pero el competente es relativo en la calificación. Sí, pero se puede sustentar, por ejemplo, si estamos hablando de textiles, ¿no? Tiene que ser alguien que tenga una trayectoria en textiles. Si estamos hablando de lo que es el rubro pesquero, ambigua, ¿no? Porque claro, si le pone se 2 años de unas experiencia, por ejemplo, si le pone 2 años de experiencia en materia de textiles, bueno, pues presenta tu certificado que trabajaste en empresas X y ya tienes, digamos, el sustento, pero lo veo un poco ambiguo esa parte. Sí, es subjetivo definitivamente, pero este informe técnico tiene que señalar el origen y la calificación como merma, es decir, este profesional independiente tiene que calificarlo como una merma, tiene que decir, sí, esto es una merma, y tiene que encontrarse dentro de los márgenes normales de la actividad realizada, es decir, no tiene que ser algo... como es una pérdida de cantidad, puede ser, ¿no? Poniéndonos en un caso muy extremo, que se haya retirado mercadería y que simplemente se lo ha llevado el gerente.
¿no es cierto? Podría ocurrir y que Claro. bueno, eso pasa como merma. Claro. No, tiene que ser algo normal, que corresponda al proceso de producción, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta estas características que tiene que tener tanto el informe técnico para las mermas o la destrucción para los desmedros, la SUNAT va a aceptar esas deducciones dentro del costo, y lo que sería una merma normal, que también a veces ocurre porque es parte de lo que es la producción, eso va a poderse enviar al gasto siempre y cuando tengan cumpla con todos estos requisitos, ¿no? Bueno, mermas y desmedros. Se abordó el tema hoy día para aprender. Cada sesión, conversar con usted, Jenny, justamente es aprender mermas y desmedros. Entonces, ya estamos alertados que si vas a recurrir al desmedro, tienes que tener el notario sí o sí. Y la comunicación a SUNAT. Y la comunicación a la SUNAT. Y si vas a actuar por la merma, informe técnico. el informe técnico. Sí. Bueno. Lo último, gracias. Sí. para recordarles, es que estamos hablando de inventarios, mercadería, no estamos hablando de activos fijos. Si yo vendo carros, puedo hacer mermas o desmedros de los carros, porque mi inventario es carros. Pero si yo vendo abarrotes, pero yo creo que desmedro en carros bien complicado. Por poner un ejemplo de repente un poco extremo. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta que es acerca del rubro que para nuestra empresa sea considerado inventario. Yo creo que el caso de desmedros, Jenny, seguramente se ajusta más para el tema de medicinas y de alimentos. Es lo más general, más probable, sí, así ¿cierto? es. Porque lo demás donde es se dan más manejable. casos, así es. Bueno, amigos, antes de terminar, anuncios. ¿Qué cosa hay de nuestras regiones? Conversatorio empresarial de la micro y pequeña empresa en la ciudad de Huacho. Promueve la Asociación de Micro y Pequeñas Empresas de Huaura, que lidera el ingeniero José Pichilingue. Saludamos y los auguramos éxitos en este conversatorio, que se llevará a cabo el 7 de marzo a las 6:30 de la tarde en la Casa de la Cultura de Huacho. Esto está ubicado en la calle Mariscal Castilla 181 Huacho. El congresista Virgilio Acuña Peralta ha puesto obviamente al debate nacional la limitación de la propiedad de las tierras con su proyecto de ley 00545-2011, ley que promueve la democratización y el acceso de las tierras agrícolas en el Perú. Para abordar esta discusión, ha convocado justamente a un foro nacional que se denomina Democratizar el acceso a las tierras agrícolas, y se pregunta, ¿limitar o no limitar? Esto se va a llevar a cabo el martes 13 de marzo del 2012 a las 8:30 de la mañana en el hemiciclo Raúl Porres Barnechea del Congreso de la República. Reitero, es una convocatoria del congresista Virgilio Acuña. ¿Quieres ingresar al mundo de los negocios internacionales? ¿Quieres negociar? ¿Quieres formar una empresa? Comunícate con el equipo de profesionales llamando al 99009-1259 o escríbenos a pymesperurtv@gmail. Estamos para asesorarte, para desarrollar negocios juntos. Pymes Perú.